Bueno, este proceso que vamos a ver es el que se puede realizar al crear el proyecto cuando aún no se ha registrado. De pronto para ver cuánto estamos ahorrando, para hacer un caso de simulación. Este es el proceso. Entonces creamos el proyecto e empezamos a diligenciar acá. Tipo de edificio, en este caso apartamentos. En este caso es de bajos ingresos porque el proyecto está como proyecto BIS. Ingresamos la ubicación, datos del proyecto, todos los datos, el nombre del titular, en este caso sería el representante legal de la constructora. Aquí coincide porque pues, el ingeniero encargado de hacer los procesos de certificación tiene también la constructora, está desarrollando su propio proyecto, por eso en este caso el nombre del titular del proyecto es el mismo. Trabaja también o ha hecho estos procesos para otras constructoras. En ese caso, acá se ubicaría el nombre del representante legal de la constructora, el nombre de la constructora que es propietaria del proyecto, todos los datos generales y hay unos detalles, hay una ventana, una sección de subproyecto que es donde se vuelven a incluir los datos. Acá es donde evidenciamos si la certificación que queremos obtener o que queremos analizar es preliminar o post construcción. En este caso, pues, estuvimos en el proceso preliminar. Ya si quisiéramos activar el proceso post construcción, pues se escoge acá. Es un edificio nuevo. Bueno, acá ya no me deja cambiar la información porque este proyecto ya se envió, ya se certificó. Después de que uno envía a revisión, la plataforma bloquea el proyecto y no se pueden hacer cambios. Esto sí me lo permite porque precisamente el proyecto está ya disponible para la etapa post construcción. Acá, como podemos ver, el certificador en Colombia es Camacol y la auditora asignada al proyecto creo que es ingeniera Ángela Ateortúa. Bueno, acá empezamos a decir qué tipologías tiene el apartamento, si tiene una sola tipología perdón, qué tipologías tiene el proyecto, si tiene una sola tipología de apartamentos, escogemos tipología única o si no, múltiples. Para hacer esto necesitamos hacer un trabajo previo con la planimetría del proyecto. Necesitamos tomar las plantas, señalar, si es una sola tipología, pues bueno, perfecto, se señala, se hace también unos planos marcando las áreas dentro del apartamento. Si son varias tipologías, entonces cogemos la planta del proyecto, se señalan las distintas tipologías que hay y toda esa información se debe suministrar acá. Cuando estamos iniciando, en esta parte nos dice, en lugar de revisión, dice cargar. Entonces ahí ingresamos toda la información general del proyecto. Entonces debemos poner una descripción del proyecto, dónde está ubicado, cuántos apartamentos, cuántos pisos tiene, qué zonas incluye, la constructora que lo está desarrollando. Incluimos todo esto, incluimos la planimetría general, un plano de emplazamiento. Acá van a haber varios porque pues en el proceso de correcciones y eso hay información que toca cambiar. Aquí ingresamos las fachadas, todas las plantas del proyecto. Si hay una planta tipo, pues se incluye una como planta tipo. Para este caso, pues habían unos cambios en las plantas. Este archivo, acá podemos descargarlo. Bueno, acá podemos ver todas las plantas del proyecto. Parecen iguales, pero tenían algunos cambios en fachada, entonces por eso se envían varias plantas.
las secciones del proyecto y otros documentos. ¿Qué son otros documentos? Bueno, pues aquí vamos a encontrar, tenemos que suministrar también las áreas de los archivos de tipologías. Esto les comentaba, se ingresa la planta, se suministran las plantas arquitectónicas marcando las tipologías de apartamentos. En este caso eran dos, que eran apartamentos de 3 habitaciones y apartamentos de 2 habitaciones. Y aparte ponemos ya la planta detallada de cada tipología de apartamento con sus respectivas áreas. ¿Por qué? Porque más adelante nos van a pedir esto, nos van a pedir el área detallada de cada zona del apartamento. Todo esto pues lo realizamos antes de empezar a suministrar la información a la plataforma en el programa de diseño que manejen. En este caso esto se realizó en AutoCAD. Se suministran también planos de zonas verdes, planos de parqueaderos, de piscinas, de iluminación exterior, porque la plataforma nos pide también el área de iluminación exterior, el área de zonas verdes del proyecto. Todo esto la plataforma lo tiene en cuenta para los cálculos de ahorro. Con posterioridad también debemos generar unos archivos de cálculo, se puede decir, que es donde ingresamos el área de cada tipología. Entonces, este es como el archivo general. Las tipologías de apartamentos que tiene el proyecto, el área, las cantidades de alcobas, la cantidad de alcobas que tiene y los metros cuadrados de cada área. El área de zonas comunes, ductos, lo incluyen dentro del ítem Utility. Cuando pues se ingresa a la plataforma se ve este espacio. Y también para cada apartamento se debe asignar un área de pasillos, de escaleras y de ascensor. Entonces, por eso acá más adelante sacamos aparte el área de circulaciones y lo dividimos entre la cantidad de apartamentos del proyecto o de la torre. Cuando tenemos dos torres iguales, se puede manejar un solo plano y en el proyecto, ahorita vamos a ver, se pone el factor multiplicador, que entonces si es una misma torre construida dos veces, se pone factor multiplicador 2 y ya la plataforma o y el auditor saben que estas son las características del proyecto. Incluimos todos los metros cuadrados de área verde, los metros cuadrados de cubierta, de iluminación exterior, porque todo esto son datos que nos va a solicitar la plataforma. La longitud de fachadas. En el caso de la longitud de fachadas, digamos, el edificio, si el edificio tiene esta forma que vimos, esta forma, la longitud se toma de extremo a extremo, no se tiene en cuenta como estas entradas ni nada, se toma una longitud completa. Cuando son de pronto se van a cargar dos torres, se toma la longitud sumada de las dos. O sea, si en este caso yo tuviera esta torre y otra torre y se van a cargar como un solo edificio, las dos torres, se suma la longitud de las fachadas por cada orientación. Bueno, entonces realizamos estos cálculos en Excel previamente y esta información se diligencia en esta área de la plataforma. Acá aparecen los comentarios que ha hecho el auditor respecto a esta área.
Vamos a ver que para cada medida los comentarios o las observaciones que le envía van a aparecer en esta zona. Y también cuando el administrador del proyecto sube información o sube información actualizada y necesita dejar algo claro, lo deja escrito igualmente acá en comentarios del cliente. Entonces vamos a ver la información que se envió en la primera revisión, en la segunda, de pronto se evidencia cuáles son los documentos que hacen referencia a las correcciones que nos ha enviado la auditoría para que ellos sepan exactamente qué documentos deben revisar para validar que las correcciones se hicieron. Bueno, entonces acá espero que nos haya quedado claro, va la información general del proyecto. Esta es la zona de las tipologías, como lo mencionaba acá. Vamos a ver si nos deja ingresar. Sí. Acá la plataforma nos pide la información que teníamos ahorita en el Excel. Por eso es tan importante tenerla previamente para pues, tenerla ya organizada, tener los datos y al momento de ingresar a la plataforma sea solo escribirlos. La tipología, los números de apartamentos por la cantidad de apartamentos para cada tipología, el área y pues ya él utiliza esta información para realizar sus cálculos. Acá ingresamos también la cantidad de pisos, pisos subterráneos, en este caso son 2 porque son los parqueaderos, entonces eso debemos incluirlo, si los parqueaderos fueran externos, pues aquí sería 0. La altura, y estas son esta es el área de cubierta total. Estos valores de construcción son por defecto, estos sí no se editaron, sin embargo, eso se puede entrar también a editar para hacer como un análisis más profundo, no solo del ahorro en huella de carbono, sino también en el ahorro económico que puede representar las medidas que se vayan a implementar. Aquí en desglose de superficies y cargas incluimos el área interna esta área interna bruta la calcula la plataforma con base a la información que nosotros suministramos aquí anteriormente. Acá, como lo mencionaba, nos piden en el área con iluminación. Salen 2 porque es como el caso base que genera la plataforma y en la otra columna, acá en la derecha, es la información que nosotros suministramos. En este caso no tenemos área de estacionamiento externo, entonces no se incluye. Área irrigada, que es el área de las zonas verdes. Acá incluimos las características de la piscina, si tenemos zona de lavado de carros, si el proyecto va a incluir zona para lavadora de ropa, para lavadora, si tiene lavavajillas, si tiene como otras características. En este caso no se veían incluidas. Acá ubicamos las dimensiones del edificio, que es lo que les mencionaba de la longitud de fachadas por orientación. Las incluimos y acá incluimos si el proyecto va a tener algún sistema de calefacción, de ventilación, pues en este caso no aplica. Acá en consumo de combustible, si el proyecto va a tener agua caliente, entonces cómo va a ser ese sistema de agua caliente. En este caso era gas natural, el combustible utilizado para cocinar, también gas natural. En la parte donde incluimos la información general del proyecto, que fue donde vimos ahora que se cargaban todos los planos, también debemos cargar el plano de gas natural, la distribución del gas del proyecto, ya que muchas veces los auditores pues lo exigen para verificar que sí sea el tipo de combustible para cocinar y para el tema del agua caliente en caso de que el proyecto lo incluya. Estos datos se pueden modificar, sin embargo la plataforma ya está programada como para saber si tú pones la ubicación del proyecto, pues ella sabe cómo evaluar o qué caso base darle al proyecto en estos casos.
Posterior a esto, generalmente le damos, acá sale próximo paso, como lo pueden ver, y empezamos a cargar toda la información respecto a las medidas de energía. Acá podemos ver, como les comentaba, que hay unas medidas que tienen asterisco, es decir, que son las medidas que son obligatorias para este proyecto. En la guía Edge que les mostraba hace un momento, se van a encontrar todas las especificaciones y todas las indicaciones de cómo diligenciar la información. Por ejemplo, bueno, acá en la introducción nos habla de qué es Edge, de cuál es su objetivo. Encontramos como las características y las orientaciones para cada tipo de edificio. Vemos los edificios que pueden obtener la información, vemos cómo se diligencia y como la definición de cada uno de los ítems de la plataforma. Los roles de cada una de las personas que están vinculadas al proyecto, que fue lo que vimos ahorita en la página de Edge, la página oficial. Acá nos indica las fórmulas para las unidades de vivienda que se deben revisar en el caso en el momento de hacer la visita al lugar. Digamos, si son 1000 apartamentos, no se deben revisar los 1000 apartamentos. Se deben revisar la raíz cuadrada del número de unidades más 1. Para el caso del exclusivo de los apartamentos, ¿no? Ahí ya nos mostraba cómo era cada uno. Bueno, acá la guía nos muestra todo el proceso que habíamos hablado, la documentación que solicitan para el momento del registro del proyecto, lo de la certificación Edge Advanced y Edge Zero Carbon. Esta guía la pueden descargar también de internet, en el buscador ponen guía Edge 3.0 y la pueden descargar para tener a la mano toda esta información. Aquí empezamos a ver. Esto de la solicitud especial es lo que les comentaba en caso de que no se pueda cumplir con ciertos tiempos o el edificio esté empleando una medida de ahorro diferente a las ya establecidas en la plataforma o innovadora o así como un caso muy especial, entonces envía la solicitud para que el ente encargado pues revise la plataforma y se pueda ajustar a la medida que está incluyendo el proyecto. Bueno, acá nos enseñan, nos indican todo el tema de la interfaz, que es lo que estábamos empezando a ver. Cuando nosotros cargamos un proyecto y ponemos la ubicación y ciertos datos, él crea un caso base sobre el cual va a empezar a evaluar nuestro proyecto. Entonces, por eso van a ver como esa comparación. Bueno, acá vemos lo de las medidas obligatorias. Acá nos dan como todas las indicaciones para diligenciar lo que estábamos viendo ahorita, que era la ventana de diseño, por si pues en medio del proceso surge alguna duda, alguna inquietud, de pronto algo no queda claro, pues acá la guía Edge nos da un gran apoyo realmente para podernos guiar. Vamos a bajar un poco acá. Bueno, como pueden ver, la guía da las orientaciones para todos los tipos de edificios, para residencial, comercial, para zonas de almacenamiento, para todo tipo de edificio nos da las indicaciones, entonces pues debemos evaluar aquellas para las que nosotros estamos
aplicando. Estas barras son las que salen acá, que es como las que muestran un esquema del ahorro y de los porcentajes que se aplican al proyecto. Vamos a bajar acá un poco. Bueno, acá tenemos una explicación de lo que representa cada medida. Entonces, las medidas energéticas van a encontrar en la guía medida MEE01. Generalmente es como obligatorio para todos los proyectos. Mira que tiene el asterisco. Y en la guía nos van a detallar de qué se trata, cuál es el objetivo de esa medida. Acá nos dan como unas fórmulas en el caso de que pues lo vayamos a realizar, aunque uno suministrando la información, ya la plataforma se encarga de hacer todos esos cálculos. Esta es una de las medidas que requiere más trabajo para suministrar la información. Realmente las medidas de energía son las que más exigen información detallada para poder calcular el porcentaje de ahorro. Y acá al final de cada medida van a encontrar la información que se requiere para evidenciar su cumplimiento en cada una de las etapas. Entonces, en la etapa de diseño necesitamos el cálculo de la superficie vidriada y la superficie de pared. Ya vamos a ver cómo se puede realizar esto. Y todos los planos de fachada en donde se marquen estas superficies. Para el caso de esta medida, acá vamos a encontrar calculadora y documentos. Entonces acá en los documentos subimos los cálculos y los planos correspondientes a esta medida. Entonces, bueno, acá vamos a ver. Este es un trabajo un poco extenso realmente, porque debemos tomar las fachadas del edificio y las plantas y marcar la longitud no, este no está. Bueno, acá podemos ver que están acotadas las ventanas. Espero que lo alcancen a notar. Podemos ver que están acotadas las ventanas, las paredes. Mira, por ejemplo acá, la primera ventana es de 1,20, tenemos un espacio de pared de 0,72, sigue otra ventana, otro espacio de pared, otra ventana, otro espacio de pared. Tenemos que acotar detalladamente todas las áreas vidriadas y las áreas de pared. Para con esta información generar estos cálculos. En este caso, y pues generalmente para tener un registro detallado lo hacemos por piso. ¿Cuánta longitud tenemos de ventanas de altura de 2 metros? El área total de esas ventanas, la longitud de los muros, la longitud total de todo el edificio sumando la longitud de ventanas con la longitud de muros, la altura que tienen y a la final obtenemos el área total. Todos estos cálculos se hacen previamente en un Excel y acá suministramos el archivo en PDF. Estos cálculos se hacen por orientación, así no los solicita la plataforma. Entonces, los cálculos para la fachada sur, para la fachada norte, para la fachada oeste y para la fachada este. A la final sacamos como un resumen por cada fachada y esta información se puede suministrar en los planos para que toda la información esté relacionada. Esos datos de los cálculos
que este fue el cálculo final. Bueno, acá este cálculo final está un poco más resumido que el que les mostraba anteriormente. Ahí podemos ver un ejemplo de cómo se corrige la información, ¿no? En el PDF fue el primer archivo que se envió y pues la información es como extensa. Siempre podemos buscar la forma de reorganizar cómo suministramos la información que sea clara, sencilla, que no sea de pronto como tedioso revisarla. Entonces, en este caso, los pisos que tenían algo diferente en ventanería o en medidas eran el piso 1 y 2, entonces se dejan aparte, y del 3 al 15 eran completamente iguales. Entonces se organiza el archivo de forma que la información se pueda resumir, pero al final obtener los mismos resultados. En el caso de esta fachada posterior, igual, todos los pisos eran iguales, entonces suministramos toda la información y bueno, al final multiplicamos toda esta área por la cantidad de pisos. Así se organizaron estos datos. Entonces se hacen estos cálculos por cada una de las orientaciones y a la final se hace un resumen, que es la información que vamos a venir a suministrar en la calculadora. La importancia también de tratar de resumir la información lo más posible es que para nosotros mismos sea fácil dirigenciarla en la plataforma, porque como podemos ver acá, la plataforma nos pide de forma muy resumida la información. Entonces, cuánto es por cada orientación y ella misma lo calcula. Entonces, por eso se realiza como en este esquema y a la final se obtiene esa relación de vidrio-pared para todo el proyecto. Bueno, acá la segunda medida es la medida de techo reflectante. Esa es más sencilla porque solo los planos de la cubierta indicando el material, el material que se va a aplicar en la cubierta para hacer como este aislamiento. Paredes exteriores es muy similar a la proporción vidrio-pared, solo que en los planos lo que vamos a venir a señalar son las áreas de pintura o de graniplast que tiene el proyecto. Entonces acá buscamos los planos más recientes para que podamos tener una idea. Acá. Tomamos las fachadas del edificio nuevamente y acotamos paredes y ventanas. Pues realizamos estas cotas con el fin de que al momento de nosotros hacer los cálculos en el archivo de Excel sea más fácil tener toda la información. Para este caso se dividió por zonas, la fachada del edificio se dividió por zonas, por lo tanto el archivo de cálculo se encuentra también por zonas. Entonces, por ejemplo, para las fachadas externas, la zona principal, la zona 1, la zona 2, la zona 3, y a la final se hace un balance de las áreas que se encuentran con color o con el otro. En este caso teníamos blanco, gris y verde. Entonces suministramos toda la información. Van a encontrar en la guía 3.0 que para este caso se deben tener en cuenta también las fachadas internas. ¿Cuáles son las fachadas internas? Son estas. Las que pertenecen a estas entradas del edificio, ¿no? Entonces no solo vamos a tener en cuenta la pintura de estas caras, sino también las de estas caras,
que ingresan acá. Porque todo eso afecta con el desempeño energético del edificio, realmente. Bueno, como les comentaba, esta es otra de las medidas que toma también mayor tiempo en organizar la información. Sin embargo, pues desde que tengamos todos los planos actualizados, debidamente acotados, nos van a servir para ir complementando las medidas entre ellas. Ya acá tenemos otras medidas obligatorias que son el aislamiento de techo. Allí también incluimos un plano de la cubierta, el material que se va a utilizar para impermeabilizar. E incluimos los valores en la plataforma. Él nos pide el material en el que está construida la cubierta. Y acá sí creo que este proyecto no tenía un material de aislamiento o un producto de aislamiento, entonces no se incluye. En caso de que el proyecto sí no incluya como una capa de impermeabilizante u otro material, se agrega acá a la lista y se incluyen los datos que solicitan, que son el grosor. Esta medida de conductividad generalmente en la plataforma ya la tiene como programada de acuerdo a los datos que tú incluyas. Se da, pues ya en este momento, cuando está habilitada la edición de la información, se da a calcular, introducir y ella sola hace los cálculos de ahorro. Aislamiento de suelo, también el material en que está construida la placa, el grosor. Si el proyecto tiene algún tipo de aislamiento de paredes, para este caso se incluyen las plantas del edificio, señalando la medida de los muros y el grosor de los mismos, y si el proyecto tiene distintos materiales en los muros también se debe evidenciar. En este caso se tenían muros en concreto y muros en ladrillo, entonces pues también es muy importante saber organizar la información de forma que sea clara para nosotros llevar el proceso, porque pues realmente trabajar con tanta información a veces puede llegar a ser un poco abrumador, entonces tenemos que saber muy bien cómo organizarla y para que el auditor también, a él también se le facilite la revisión de la información, ¿no? Porque si el auditor no logra comprender bien la información o lo que suministramos es confuso, pues más se va a demorar el proceso de certificación. ¿Sí? Entonces procurar ser muy claros, muy explícitos con toda la información que nos solicita y que podamos suministrar. Acá adicionalmente debemos suministrar las fichas técnicas de los materiales. Entonces si estamos utilizando un ladrillo, bueno, entonces suministramos la ficha técnica del ladrillo que se va a ampliar, que coincida el grosor del ladrillo con el grosor del muro. Es muy importante porque el auditor verifica todo esto. Y debemos realizar también unos cálculos para mostrar los porcentajes. El porcentaje de muros de mampostería, el porcentaje de muros en concreto. Todo esto siempre y cuando tengamos muy clara la información de planimetría, lo podemos diligenciar y que podamos crear un buen esquema para el cálculo, ¿no? De toda la información. Para este caso también tenemos que tener en cuenta las fachadas internas, no solo las externas. Aquí suministramos la información y en el ítem de calculadora entonces suministramos los resultados de los cálculos que hicimos de acuerdo a las características del proyecto, y la plataforma sola se encarga de calcular nuevamente el ahorro o lo que representa estos materiales en esta área de energía. Eficiencia del vidrio es obligatorio porque, pues, como sabemos, los vidrios pueden absorber mucho calor y el tipo de vidrio que manejemos es muy importante para
la energía que va a gastar o emitir el edificio. Es importante en este caso tener las fichas técnicas adecuadas, ya que muchas veces pues los auditores son bastante exigentes en que se vea claramente la información. En este caso, vamos a hacer la carta, ficha técnica. Se suministra una ficha técnica para las fichas técnicas de la ventanería del proyecto. Estoy buscando acá la ficha técnica del vidrio, es esta. Es importante que la ficha técnica del vidrio especifique estos valores, que son la transmisión de luz, el valor solar G y el valor UC. En la guía de Edge encontraremos pues qué significan todos estos valores y eso lo incluimos acá. Los tipos de ventanería, este también es un cálculo extenso. Acá se los voy a mostrar. Porque está relacionada la altura de las ventanas con el ancho, o sea, el área total. El porcentaje vidriado de la ventana, pues depende también del área del marco, del grosor de los marcos. Estos valores que son ya específicos de cada tipo de vidrio. Y a la final se sacan un tipo de ventanas, el área de cada una, la cantidad total que hay de ese tipo de ventana en el proyecto. Y así obtendremos el área vidriada total del proyecto. Entonces realizamos estos cálculos y esos son los que nos van a dar los datos finales para suministrar en la calculadora. Como les mencionaba, esta área de energía es la que más nos exige realizar este tipo de cálculos adicionales, ya que en las otras áreas como agua y materiales es realmente como solo suministrar fichas técnicas. Acá el sistema de agua caliente, en este caso también es obligatorio porque en el área de diseño dijimos o evidenciamos que el proyecto iba a tener agua caliente. Entonces acá debemos suministrar la carta técnica, la ficha técnica del calentador que se vaya a usar. Esto que vimos por acá de especificaciones técnicas lo vamos a ver como un requisito en la guía Edge para muchas medidas, y es que se debe hacer una carta certificada, firmada por el responsable del proyecto, evidenciando o asumiendo que se va a cumplir con ciertas medidas. Entonces, cuál es la pintura que se va a usar, cuál es el material que se va a usar, detalles constructivos, verificar el tipo de vidrios, el tipo de calentador. También debemos hacerlo para las luminarias, los controles de iluminación, griferías, que esto ya es del área de ahorro de agua. Debemos incluir como todas las especificaciones técnicas de materiales y de construcción para las medidas que nos lo pida. O como por ejemplo acá muros exteriores, esto aplica tanto para las medidas de ahorro de energía como para las medidas de materiales. Entonces lo importante es que quede evidenciado esos materiales y que sea firmada por el representante legal, es decir, que él asume y certifica que esos son los materiales que se van a usar. Esa carta de especificaciones se debe subir en la parte de los documentos de todas las medidas que vayan a incluir el material o la luminaria o la pintura que se vaya a usar. Bueno, acá nos piden también el tipo de luces que se van a usar tanto para áreas interiores como exteriores.
Suministramos esta información y debemos suministrar también una planimetría. Entonces acá, por ejemplo, para el caso de las luminarias exteriores, tenemos las luces de parqueaderos, de toda la zona verde, la carta de especificaciones y para este caso pues un archivo en Excel evidenciando como la cantidad de luminarias para cada área y debemos suministrar también las fichas técnicas de las lámparas porque ellas tienen un porcentaje de eficacia para la cual debemos hacer el cálculo de acuerdo a la cantidad que se incluye, que se va a utilizar en el proyecto y tener una eficacia promedio de las luces que se van a instalar. Nosotros realizamos el cálculo y lo suministramos a la plataforma, indicando acá el valor ya promedio. Ahí continuamos a la pestaña de ahorro de agua, que nos exigen, miren, en este caso es obligatorio, cabezales de ducha, grifos, grifería de lavamanos, inodoros y grifería de cocina. Para esto debemos suministrar también las fichas técnicas, la planimetría de dónde están ubicados y la cantidad de cada uno. Y subimos acá la información. Estos elementos de griferías, duchas, inodoros van incluidos en la carta de especificaciones, por lo tanto la carta de especificaciones también se debe suministrar en esta área. Todo esto lo van a encontrar en la guía 3.0 que indica qué documentos se deben suministrar. Para este caso el proyecto no incluía lavadoras ni sistema de riego, entonces pues las medidas no son obligatorias y tampoco se manejaron. Nomás con los aparatos sanitarios y la grifería empleada en el proyecto se presenta un ahorro del 36.87% de agua. Entonces es muy importante también saber o revisar las especificaciones técnicas de los aparatos que se van a usar, qué nivel de ahorro tienen, qué eficiencia tienen y todo esto va a contribuir al ahorro general del proyecto. Ya en el área de materiales lo que tenemos en cuenta son, pues valga la redundancia, los materiales con los que van a estar construido el proyecto. Entonces los materiales para las losas, acá debemos subir unas planimetrías de detalle, una planimetría general, nos exigen también la cuantía de acero y suministramos la carta de especificaciones técnicas porque allí también se evidencian esos detalles constructivos. Para este caso era obligatorio la construcción de planta baja, la construcción de las placas de entrepiso, muy importante también subir los planos de detalles, acabados de piso, el material de la losa de techo, los materiales de las paredes, el material de los marcos de ventanas. Aquí también debemos suministrar las fichas técnicas correspondientes a los marcos que se van a usar. Es importante que corresponda con lo que estamos evidenciando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, aluminio. Volvemos a suministrar la ficha técnica de vidrios. Como pueden ver, hay distinta información que aplica para varias medidas. Por lo tanto, pues debemos tenerla muy bien organizada. Acá estas medidas son obligatorias: aislamiento de techo, de paredes y de piso. Sin embargo, el proyecto no las tenía, entonces nos daba la opción de escoger sin aislamiento y ya la plataforma hace sus respectivos cálculos. Nos permite escoger distintos tipos de materiales para las paredes internas. Por esto es importante tener también los planos detallados que les mostraba ahorita, las plantas señalando qué tipo de material, la longitud de cada muro, el cálculo en Excel donde evidencia entonces la totalidad de área
para cada material y suministramos toda esta información a la plataforma. Pues importante lo que les mencionaba, tener muy bien organizada la información, tener muy clara la información, procurar hacerla de la forma más explícita, resumida, pero que esté muy completa y muy clara. O sea, ustedes pueden ponerse como en el papel o en la posición de la persona que va a revisar eso, el de que es el auditor, y entonces decir, bueno, de qué forma yo, sin conocer absolutamente nada del proyecto, puedo entender exactamente de qué trata, ¿sí? Entonces es ponernos en esa posición y procurar hacer la información, registrar la información de la forma más ordenada y clara posible. Ya cuando subimos toda esta información, nos va a dar esta opción de calcular y guardar, nos van a salir los porcentajes y para el caso de los proyectos que ya están habilitados, nos va a permitir, nos va a dar la opción de enviar auditoría. Por acá creo que es al final. Bueno, acá dice solicitar certificación. Para el caso de los proyectos que están en proceso, dice enviar auditoría. O si no, acá en detalles también nos va a dar la opción. Lo enviamos y esperamos los comentarios del auditor y pues continuamos con todo el proceso que les explicaba inicialmente. Y bueno, realmente ya eso es todo el proceso de diligenciamiento de la plataforma. En este momento la plataforma está en la versión 3.0, hay una versión anterior que es 2.5. Él nos permite crear proyectos en versión 2.5, pero no registrarlos ni solicitar la certificación. Por lo tanto, pues no les recomiendo crear un proyecto en esta versión, sino ya implementar la versión 3.0 que van a encontrar como toda la orientación en esta guía. Yo puedo suministrarles esta guía, la voy a enviar con el arquitecto para que pues a la persona que le interese conocer un poco más a fondo pueda revisarla. Bueno, yo espero que les haya interesado la información, que haya sido de su gusto, de su agrado, que podamos pues realmente llegar a tener ese objetivo de que los proyectos que desarrollemos puedan tener un impacto positivo en el ambiente y, ¿por qué no?, pues también en la parte económica, ¿no? Si bien es una inversión al inicio del proyecto, también representa unos ahorros en la parte económica, tanto para el constructor como para las personas que van a habitar, porque pues de pronto una cosa es que compren un apartamento con sanitarios normales, duchas normales, y otra cosa es no, tu apartamento tiene sanitarios con ahorro de agua, tiene luces con ahorro de energía, los vidrios son aislantes térmicos, entonces pues el interior de tu apartamento va a ser más cómodo, las paredes tienen aislamiento, entonces también el interior de tu apartamento va a ser más agradable. Todo esto son cosas que importan mucho al momento de ofrecer, en este caso, vivienda y que pueden llamar mucho la atención. Y también, bueno, pues la invitación es a conocer un poco, conocer más a profundidad del tema, tal vez tener en un futuro la posibilidad de participar también de los cursos que ofrece, las capacitaciones que ofrece Edge a través de Camacol. Y espero que en algún momento puedan ponerlo en práctica. Que se encuentren muy bien. Un saludo especial a todos y muchas gracias.